Grace Miller entró en el club de tiradores de élite sin ser reconocida. Una mujer común y corriente con un pase que mantenía oculto. Pero cuando el arrogante campeón Chase Whitmore se burló de ella y apostó miles a que no podría dar en el blanco, ni se inmutó. Grace no era solo una viuda. Era una francotiradora entrenada por su difunto esposo, un legendario seal de la Armada. Ante la mirada atónita del público, Grace aceptó el reto, y sus manos firmes no delataron ningún nerviosismo. Lo que sucedió después no solo destrozaría el orgullo de Chase, sino que convertiría a Grace en una fuerza imparable, dando inicio a una aventura que nadie vio venir. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo el video. Tu apoyo hace posible que surjan más historias increíbles. Ahora, comencemos. Parecía que no pertenecía a ese lugar. En el Elite Shooters Club, donde los directores ejecutivos se codean con atletas olímpicos y cada bala cuesta más que una cena con bistec, Grace Miller destacaba como una mancha en un cristal pulido. Sus vaqueros estaban gastados. Sus botas estaban polvorientas. La sudadera militar que llevaba le quedaba holgada sobre su esbelta figura, con las mangas remangadas hasta la mitad de los antebrazos. Nadie la reconoció, y eso la hizo invisible hasta que abrió la funda del rifle. Fue entonces cuando Chase Whitmore se fijó en ella. Medallista de oro olímpico, 5 veces campeón nacional, el ídolo del club. Se apoyó contra la mampara de cristal, con los brazos cruzados, observando cómo Grace desempaquetaba un viejo y maltrecho rifle de francotirador M40 como si fuera una reliquia de una casa de empeños. Las iniciales de M estaban grabadas en el lateral. Él se burló ruidosamente. ¿Está segura de que está en el lugar correcto, señora? La clase para principiantes está al lado. Las risitas resonaron entre los demás que estaban cerca. Grace no respondió. Ella simplemente preparó su rifle con manos lentas y expertas. Chase se acercó, alzando ahora la voz. ¿Qué pretendes provocar con esa pieza de museo? ¿Un recuerdo? Grace alzó la vista. Sus ojos eran fijos, casi tranquilos. Solo intento recordar quién me enseñó. Eso le hizo sonreír. Haré que esto sea interesante. Apuesto 10.000 a que no puedes darle al blanco de una .000 yardas. Un solo disparo. Gas frío. Salieron los teléfonos. Todos se giraron. Grace no parpadeó. Que sean 20. Ahora el silencio era real. Chase arqueó una ceja. ¿Hablas en serio? Ella asintió y, sin decir una palabra más, se tumbó, alineó el endoscopio y exhaló. Profundo, controlado. Su dedo se cerró alrededor del gatillo. Detrás de ella. La multitud contuvo la respiración. Chase sonrió con sorna. Entonces llegó el disparo. El eco rebotó en las paredes de acero. Pasó un segundo. Luego 2. Diana. El sistema se iluminó en rojo y dorado. Golpe al centro. Un récord histórico. La habitación se quedó helada. La sonrisa burlona de Chase se desvaneció como el humo. Alguien susurró, ¿quién es ella? Grace se puso de pie, recogió el rifle y susurró algo al aire. Alguien que simplemente sabía escuchar. Todas las cámaras siguieron grabando. Todos quedaron boquiabiertos. Y en ese instante, todo cambió en el club de tiradores de élite. El silencio no duró mucho. En cuanto se oyó el disparo, la sala estalló en júbilo. No con vítores, sino con incredulidad. Los miembros del club se agolparon frente al monitor, comprobando 2 veces el resultado. Golpe al centro. Sin desviación. No hubo suerte de por medio. Solo precisión. Perfecto. Precisión implacable. Chase Whitmore apretó la mandíbula. Pero él se lo tomó a broma. Suerte de principiante, murmuró, agitando la mano. ¿Quieres jugar en serio? Subamos la apuesta.
Grace Miller no respondió. Comenzó a limpiar su rifle con calma, imperturbable ante las miradas que ahora la taladraban por la espalda. Ella no había venido para llamar la atención. Había venido a recordar, a honrar, a sentir algo que había enterrado bajo años de silencioso dolor y compasión ajena. Chase dio un paso al frente de nuevo, esta vez con más fuerza. 50.000, tú y yo. 5 disparos, 100 yardas a 1000. Gana el mejor grupo en general. El gas se convirtió en murmullos. Esto ya no era una apuesta. Era la guerra. Grace hizo una pausa, con el paño de limpieza aún en la mano. Lentamente, se giró para mirarlo. ¿Y si gano? Chase sonrió con suficiencia. No lo harás. Pero si lo hago. Dudó, y luego se encogió de hombros. Recibirás tu dinero, y además, respaldaré públicamente la causa que desees. Elige tu organización benéfica. Escribe tu discurso. El ambiente se cargó de electricidad. Las cámaras empezaron a rodar. Las redes sociales se encendieron. Una desconocida desafía a una leyenda olímpica. La noticia ya se estaba difundiendo. Grace no parpadeó. Hecho. Lo que hizo Chase a continuación no fue televisado. Hizo una llamada discreta. Un sutil guiño al personal. Cuando Grace regresó del baño minutos después, lo notó. Su rifle había sido movido. No mucho, solo un poco. Suficiente para despistar a cualquiera que no estuviera prestando atención. No dijo ni una palabra. En cambio, permaneció tumbada boca abajo, igual que antes. Una suave brisa acariciaba el interior de la estufa mientras las puertas de la bahía se abrían para simular las condiciones exteriores. Grace miró a través del visor. La sensación era extraña. Ligero cambio de peso, una mínima desalineación en el tornillo del bípode. Eso no importaba porque Daniel Miller la había entrenado en el campo, no en bancos de tiro perfectamente cuidados. Ella había disparado en medio de tormentas de arena y vientos helados mientras su esposo, tranquilo y reflexivo, permanecía detrás de ella, susurrándole correcciones como si fueran poemas. Ajustó su puntería, disparó y volvió a dar en el blanco. El segundo disparo, medio centímetro a la izquierda. Para el tercero, la multitud había dejado de susurrar. Para el quinto periodo, la confianza de Chase Whitmore había desaparecido por completo. No había disparado ni un solo tiro todavía, y ya parecía derrotado. La tensión era asfixiante mientras Grace Miller cargaba su última ronda. La multitud que se había congregado alrededor del campo de tiro se había convertido casi en una turba. Se alzaron los teléfonos. El aire estaba cargado de murmullos, incredulidad y expectación. Había realizado cada disparo con precisión quirúrgica. Pero la última, esta, lo cambiaría todo. Chase Whitmore temblaba ahora, visiblemente alterado. No le gustaba perder el control. Era algo a lo que no estaba acostumbrado. Los miembros del club, que una vez lo habían tratado como a un miembro de la realeza, ahora observaban con silenciosa admiración cómo Grace ajustaba con calma su mira telescópica, manteniendo las manos firmes a pesar de la presión. No necesitaba escuchar sus susurros. No importaban. La única voz que importaba era la que provenía de lo más profundo de su ser. La voz de Daniel: concéntrate. Respira. Confía en el viento. Su respiración se hizo más lenta. Su dedo presionó ligeramente el gatillo. Todo a su alrededor se desvaneció. El pasado, la pérdida, el vacío que había ocupado durante años. Nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era el tiro. Su marido le había enseñado eso en cada lección, en cada palabra de sabiduría que le había dejado antes de que la guerra se lo arrebatara. Chase aún no había disparado. Su confianza había desaparecido, reemplazada por la incertidumbre.
Los miembros del club de tiradores de élite, aquellos que una vez habían considerado a Grace una extraña, no podían apartar la vista de ella. Su rifle produjo un único y limpio estallido. Se hizo el silencio. Pasaron los segundos. Entonces sonó la alarma y los resultados aparecieron en la pantalla. Perfecto. Justo en el centro. Una oleada de gas inundó la habitación. Nadie se movió. Nadie parpadeó. Chase Whitmore se quedó completamente inmóvil, con la mirada fija en la pantalla, incrédulo. Grace no miró el monitor. No era necesario. Ella lo sabía. Ya no se trataba de ganar. Se trataba de mantenerse firme. Se trataba de demostrar que nadie, ni siquiera alguien con 5 títulos de campeona, podría jamás medir verdaderamente su valía. Finalmente, Chase salió de su letargo. Se giró para mirarla, con los labios apretados en una línea tensa. No estaba acostumbrado a ser humillado, pero esto ya no tenía que ver con su ego. Se trataba de control. La tensión en el aire cambió. Asintió una vez a sus superiores, indicándoles que trajeran un nuevo grupo de objetivos. Su voz resonó, fría y calculadora. Ya te has divertido. Ahora llega la verdadera competencia. La multitud se removió inquieta. Grace permaneció inmóvil, firme, preparada. Ella ya había ganado. Pero Chase, incapaz de aceptar la derrota, quiso convertir esto en algo personal. Quería inclinar la balanza a su favor. Lo que sucedió después no se trató solo de una apuesta. Se trataba de orgullo. Su orgullo. Y nadie en ese rango tenía idea de hasta dónde llegaría para recuperarlo. Pero Grace era inquebrantable. Ella no estaba allí para hacer ninguna declaración. Ella estaba allí para asegurarse de que nadie pudiera borrar jamás el legado de su marido. Daniel Miller, el hombre que le había enseñado a nunca rendirse. Y eso era precisamente lo que ella pretendía hacer. El aire en la sierra se volvió denso, opresivo. Chase Whitmore no había logrado sofocar el fuego que le subía por el pecho. Su confianza anterior se había desvanecido por completo, reemplazada por el innegable dolor de sentirse superado. Pero incluso mientras el público murmuraba su incredulidad ante la impecable actuación de Grace Miller, Chase se negó a retirarse. El orgullo, puro e inquebrantable, se interponía en su camino. Si tenía que tergiversar las reglas, manipularlas, incluso hacer trampa, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Los murmullos de la multitud se acallaron al aparecer un nuevo conjunto de objetivos a lo lejos. Esto ya no era un simple disparo. Este era el momento que Chase había estado esperando. La oportunidad de recuperar el control. Él miró a Grace, que permanecía tranquila, con la mirada ya fija en los patrones del viento. Ella ya había dejado su huella. A partir de ese momento, todo fue una mera formalidad. Grace sabía lo que se avecinaba. El cuerpo técnico del club presentó nuevos objetivos, y a primera vista, algo no parecía correcto. La distancia se amplió aún más que en la configuración anterior, llevando el desafío más allá de la zona de confort. Pero eso no fue lo único que había cambiado. Grace notó un leve clic proveniente de uno de los objetivos mientras se ajustaba. Llevaba allí el tiempo suficiente para saber cuando algo no iba bien. Ella miró fijamente a Chase, cuya sonrisa burlona había vuelto. Aunque pareciera forzado, lo estaba convirtiendo en algo personal. Se hizo un breve e incómodo silencio. Entonces Chase subió el listón. Ya estoy harto de jugar videojuegos. Estamos subiendo la apuesta. A partir de ahora, dispararemos con los ojos vendados. Un murmullo de asombro colectivo recorrió la sala. ¿De qué estás hablando?, preguntó Grace con voz firme. Chase se inclinó más cerca, con los ojos brillando con una locura competitiva. Con los ojos vendados. Dijiste que podías hacer un tiro perfecto.
Veamos si puedes hacerlo cuando no puedes ver el objetivo. Sin mira telescópica, sin visión, solo tus instintos. Grace sabía que era una trampa. Ya no era solo un desafío. Fue una manipulación de las reglas del juego. Ya no se trataba de habilidad. Se trataba de hacerla sentir pequeña, insegura, obligándola a ceder. Pero Grace no iba a inmutarse. Ni ahora, ni nunca. No solo se guiaba por sus instintos. Ella tenía años de entrenamiento. El legado de su marido era algo más que simple memoria muscular. Fue una fundación construida sobre el respeto por el oficio, honrando a las personas que le habían enseñado. Acepto, dijo con voz firme. Chase no esperaba esa respuesta. La multitud parecía dividida entre la euforia y la preocupación, pero el reto estaba lanzado. No había vuelta atrás. Grace ajustó su rifle por última vez, asegurándose de que todo estuviera listo. La venda, hecha de tela negra, estaba atada firmemente alrededor de sus ojos. No podía ver, pero sus manos se movían con precisión mientras cargaba el cartucho. Su pulso era constante, su respiración controlada. El mundo que la rodeaba desapareció. Esto no tenía nada que ver con el orgullo. Se trataba de demostrar que quien era ella, en quien se había convertido tras años de sufrimiento, jamás podría verse disminuida por la arrogancia de nadie. Ella era molinera, y el objetivo siempre estaba en su punto de mira, lo viera o no. Mientras yacía en el suelo, sintió cómo se le quitaba un gran peso de encima. Esto no fue solo una batalla por dinero. Esto tenía que ver con su alma, y nada iba a arrebatársela. La mano de Chase se cernía sobre el timbre, esperando a que lanzara. Estaba a punto de aprender algo que lo cambiaría todo. La sala contuvo la respiración. Grace Miller, con los ojos vendados, yacía preparada sobre la colchoneta de tiro. El sonido, antes lejano, de los latidos de su corazón ahora resonaba en su pecho, pero cada fibra de su ser estaba totalmente concentrada. No podía ver el objetivo, pero podía sentirlo. La voz de Daniel resonó en su mente, clara como si estuviera de pie justo a su lado. Confía en ti mismo. Confía en lo que te hemos enseñado. Tu corazón guiará el disparo. El aire estaba en calma. Los sonidos de una multitud inquieta se desvanecieron en la nada. Fue pura gracia en el rifle. Oyó el suave clic cuando el cerrojo encajó en su sitio, cargando el último cartucho. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, un silencio asfixiante. Mientras Chase Whitmore esperaba a que ella disparara, sus ojos brillaban con malicia, aunque bajo su bravuconería se vislumbraba un rastro de incertidumbre. Grace no perdió ni un segundo. Su dedo se movió con precisión de práctica sobre el gatillo, disparando sin dudarlo. El rifle se agrietó. Siguió un momento de silencio. Entonces, como si se tratara de la Q, sonó el zumbador. Un murmullo de asombro colectivo recorrió la multitud al aparecer los resultados en la pantalla. Justo en el centro. La habitación quedó en absoluto silencio. Ni vítores, ni murmullos, solo rostros atónitos mirando fijamente el monitor. El rostro de Chase palideció. Había apostado todo a que Grace flaquearía, pero en cambio ella le había demostrado exactamente lo que significaba ser una verdadera competidora, una verdadera tiradora. Su orgullo se había desmoronado en un instante. Sus ojos se movían inquietos a su alrededor, buscando una excusa, algo, cualquier cosa que disminuyera la victoria que tenía ante sí. Pero no había nada. Grace no se regodeó. No era necesario. Su victoria residía en el resultado, en la discreción con la que había demostrado su valía, en la forma en que había honrado la memoria de su marido. Se puso de pie lentamente, con movimientos deliberados y tranquilos. El ambiente aún estaba cargado,
pero ahora había pasado de la tensión a una silenciosa admiración. La gente comenzaba a darse cuenta de que aquello había sido algo más que un simple concurso de tiro. Se trataba de la fortaleza de una mujer que se negó a ser silenciada. Chase dio un paso atrás, con el rostro enrojecido por la derrota. La sala observó cómo asimilaba el peso de su pérdida, como la realidad de lo que acababa de suceder se desplomaba sobre él. Se giró hacia la puerta, con su reputación ya empezando a desmoronarse delante de todo el mundo. Pero antes de marcharse, su voz, ahora temblorosa, apenas era audible. «Has ganado. Pero esto no ha terminado». Grace no respondió. En cambio, se dirigió al podio donde la prensa la esperaba. Se aclaró la garganta, y su voz resonó con claridad. «Esta competición nunca se trató de demostrar que soy mejor que nadie», dijo, con la mirada fija. «Se trató de honrar a mi esposo, Nathan Miller, un hombre que lo sacrificó todo por su país. Esta victoria le pertenece a él», escribió el reportero con furia. Grace se había convertido en algo más que la desvalida. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, de firmeza ante el juicio. La verdad había hablado más fuerte que cualquier afirmación arrogante. Más tarde esa noche, mientras los medios comentaban la historia de su victoria, Grace recibió una llamada. La Fundación de Apoyo a los Veteranos había visto lo sucedido. Querían honrar el legado de Nathan Miller de una manera que lo habría significado todo para él. Le ofrecieron la oportunidad de iniciar un programa de tiro para veteranos, un lugar donde pudieran encontrar camaradería, propósito y sanación. No era solo una victoria para Grace. Era una victoria para todos los que alguna vez habían sido olvidados, subestimados o marginados. Y así, un capítulo se cerró. Grace Miller, otrora viuda con un pasado lleno de dolor, ahora se erigía como un faro de fortaleza. Al honrar el legado de su esposo, había transformado la vida de innumerables personas. Al salir del club de tiradores de élite, sintió algo que no había sentido en años: paz. Y el mundo, al parecer, por fin la estaba viendo como realmente era.